los comparativos y los superlativos, perdón. Comparative and superlatives. So we're going to work on this, and at the end of this video, you have to do some exercises that you have to send in today in the rest of the class. Vamos a ver entonces este video y al final de él vamos a tener algunas actividades las cuales tenemos que presentar en el transcurso de las horas que tenemos hoy de clase. Okay, let's start. Remember that we're talking about comparative and superlative. In order to know this, we have to think first in one syllable adjectives. Para poder entender un poco lo que vamos a trabajar hoy, recuerden, vamos a trabajar lo que son los comparativos y los superlativos. Primero debemos pensar en los adjetivos que son de una sola sílaba. Esos adjetivos pequeños, por ejemplo, big, small, thin, adjetivos que sean cortos. Vamos a trabajar con ellos de la siguiente manera. To form the comparative and the superlative forms of one-syllable adjectives, you should use the suffix er for the comparative and the suffix est for the superlative. Examples. First. Para formar los comparativos y los superlativos de los adjetivos de una sola sílaba, debemos agregarle el sufijo er para formar los comparativos y el sufijo est para formar los superlativos. Esto lo vamos a entender a través de algunos ejemplos. We are going to see some samples in order to get to know this. Okay. For example, we have this adjective: tall, old, long. Tall, recuerden que significa alto, old, viejo, y long, largo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación, más alto, yo digo taller. Y si yo quiero hacer un superlativo o el grado máximo, digo tallest. Old, por ejemplo, viejo. Si yo quiero decir más viejo, digo older. Y el más viejo sería the oldest. Lo mismo pasa con long. Digo longer para formar el comparativo. Y longest para formar el superlativo. Los comparativos, remember that we use comparative in English, are formed by adjective plus the suffix er. They're usually formed by the word than and the noun that is being compared. La estructura es fácil de usar. Recuerden, primero vamos a usar, lógicamente, un sujeto, ¿cierto? Después el verbo to be y después el adjetivo. En este caso, ese adjetivo, como es de una sola sílaba, le vamos a agregar el sufijo er. Y después del adjetivo vamos a usar la palabra than. Recuerden, siempre debemos usar la palabra than para poder comparar con el otro sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos dos personajes. Tenemos Juan y Pedro. Como podemos ver, Juan y Pedro tienen diferentes estaturas. Por ejemplo, yo puedo decir Juan is taller than Pedro. Juan es más alto que Pedro. Como pueden ver, primero utilizo el sujeto, ¿cierto? Que es Juan en este caso. Después utilizo el verbo to be. Recuerden que el verbo to be se conjuga dependiendo del sujeto o los sujetos que tengamos que comparar. Entonces ya sabrán si es con is o con are. Entonces ya eso depende ya lógicamente del sujeto. Después utilizamos el adjetivo. En este caso el adjetivo que estamos usando es tall, que es alto, pero en este caso, como quiero decir más alto, digo taller. Y recuerden que siempre debo utilizar la palabra than para compararlo con otra cosa, con otro sustantivo. En este caso, por ejemplo, Pedro, ¿cierto? Juan is taller than Pedro. Ahora tenemos, por ejemplo, otra comparación, por ejemplo, con Pedro y con Juan. Podemos decir lo contrario, ¿cierto? Pedro is shorter than Juan. Pedro es más bajo que Juan. O, por ejemplo, si es más cortito, Pedro is fatter than Juan. Y así sucesivamente. Así podemos hacer varias comparaciones entre ellos dos. Ahora, por ejemplo, tenemos a Diana y a Luisa. Miren que Diana tiene un pelo bastante largo y Luisa tiene el pelo corto. We can say, for example, Diana's hair is longer than Luisa's hair. El pelo de Diana es más largo que el pelo de Luisa. O también podemos decir Luisa's hair is shorter than Diana's hair. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces podemos utilizar varias comparaciones utilizando en este caso adjetivos de una sola sílaba.
Ahora tenemos a David y John. Como pueden ver, Davis es bastante viejo y John es joven. Podemos decir Davis is older than John. David es más viejo que John. O podemos decir John is younger than Davis. John es más joven que Davis. Y así podemos seguir haciendo comparaciones. Recuerden, primero usamos el sujeto, ¿cierto? El sujeto del que vamos a comparar. Después el verbo to be. Recuerden que va a ser en forma singular o plural dependiendo del sujeto. Is o are. Después utilizamos el adjetivo. Recuerden que como es un adjetivo corto, le vamos a agregar el sufijo er. Y sin olvidar que siempre debemos colocar la palabra than para compararlo con el otro sustantivo, que en este caso es John, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de los superlativos. The structure, the superlatives are formed by the adjective plus the suffix est and the word there. Los superlativos se forman con el sufijo, agregándole el sufijo est, pero siempre debemos utilizar el artículo de. Siempre los superlativos llevan este artículo antes del superlativo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a Carlos, a Sergio y a Antonio. Como pueden ver, ellos tienen diferentes edades. Vamos a hablar de, por ejemplo, quién es el más viejo. En este caso sería Antonio, ¿cierto? Antonio is the oldest. Antonio is the oldest man. Antonio es el más viejo, ¿ok? O podemos decir también Carlos is the youngest. Carlos es el más joven, ¿correcto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí ahora tenemos a este señor que es el hombre más alto del mundo. Es una persona que mide 2,40 m. No hay ningún otro ser humano en el planeta que sea más alto que él. Entonces él es el máximo, ¿cierto? El más alto. He is the tallest man in the world. Él es el hombre más alto del mundo, ¿correcto? Miren que hago la comparación utilizando el sujeto, el verbo to be, en este caso is, y, el superlativo. Le agrego el artículo de más el adjetivo agregándole la palabra o el sufijo est y así sucesivamente. Be careful. Hay algo que tenemos que tener cuidado y es que, por ejemplo, if the one syllable adjective ends in a single consonant with a vowel before it, double the consonant and add the suffix and the comparative for er and the superlative for est. Si el adjetivo termina en una consonante, vocal consonante, recuerden, muy parecido a lo que vimos cuando se le agregaba ing al verbo, al verbo. En este caso, la regla es muy parecida. En este caso son con adjetivos. Los que terminen en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última letra y le vamos a agregar er en este caso para formar el comparativo y est para formar el superlativo. Entonces tienen que tener en cuenta, recuerden, tiene que ser de una sola sílaba y que termine en consonante, vocal, consonante. Aquí vamos a entenderlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a Bar y tenemos a Homero, ¿cierto? ¿Quién es más gordo en este caso? Por ejemplo, Homer is fatter than Bar. Homero es más más gordo, que Bar. Miren que el adjetivo fat termina en consonante, vocal, consonante, ¿cierto? FAT, consonante, vocal, consonante. Y es de una sola sílaba. Entonces en este caso duplicamos la T, que es la última letra, y le agregamos R. Ahora también tenemos a la familia Simpson. ¿Quién sería el más delgado de ellos? Por ejemplo, decimos Marge is the tiniest of the Simpson family. Marge es la más delgada de la familia Simpson. El adjetivo thin se termina en H-I-N, ¿cierto? Las tres últimas letras son H-I-N y es de una sola sílaba. Entonces en este caso duplicamos la última letra y le agregamos est. Recuerden que no tienen que olvidar el artículo de. ¿Oyeron? Siempre debe ir el artículo de para poder formar el superlativo en este caso. Hay algunos adjetivos que van a terminar en e, ¿cierto? Estos adjetivos que terminen en e simplemente le agregan la r, ¿cierto?
No tengo un ejemplo en pantalla, pero es fácil. A esos adjetivos que ustedes vean que terminan en E, le agregan una R y listo, formaron el comparativo. Y estos adjetivos, como los que vemos en pantalla, que terminan en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última letra y le agregamos, si es un comparativo, R, y si es un superlativo, le agregamos EST. Sin antes, recuerden que tienen que duplicar la última letra, ¿ok? Vamos a hablar ahora un poco de los adjetivos que tienen dos o más sílabas. Recuerden que anteriormente estamos hablando de adjetivos de una sola sílaba y decíamos que si vamos a formar el comparativo le agregamos ER y si vamos a formar el superlativo le agregamos EST. Ahora vamos a hablar con adjetivos que tienen dos o más sílabas. En este caso, los adjetivos que tienen dos o más sílabas, para formar primero el comparativo, vamos a utilizar la palabra more. Y para formar el comparativo, el superlativo, perdón, vamos a utilizar la palabra demos antes del adjetivo. ¿Oyeron? Esto vamos a trabajarlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, tenemos varios adjetivos. Por ejemplo, tenemos peaceful, careful, and thoughtful. Peaceful significa pacífico, ¿cierto? Para decir más pacífico diríamos more peaceful. En este caso ya no tendríamos que usar el sufijo que utilizábamos con los adjetivos de una sola sílaba. O sea, ya no se le va a agregar er, sino que vamos a utilizar o agregar la palabra more antes del adjetivo. Si estamos comparando y si estamos poniendo un superlativo, le vamos a colocar the most. ¿Oyeron? The most antes del adjetivo. Lo mismo con careful, por ejemplo, more careful o the most careful. Thoughtful, more thoughtful o the most thoughtful. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el campo y la ciudad. Living in the city is more dangerous than living in the countryside. Vivir en la ciudad es más peligroso que vivir en el campo, ¿cierto? Esto es algo pues lógico, el campo es mucho más tranquilo, no hay carros, no hay cosas. Entonces es mucho, mucho más peligroso vivir en la ciudad. Aquí vemos que estamos utilizando el adjetivo dangerous, que significa peligroso. Dangerous. Tiene 4 sílabas. En este caso, como tiene más de 2 sílabas, lógicamente ya no vamos a agregarle er, sino agregarle o anteponerle la palabra more para hacer el comparativo. Y por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos a la carne y el arroz. ¿Cuál es más caro de los dos? Pues lógicamente la carne. Meat is more expensive than rice. La carne es más cara que el arroz. More expensive, más cara. Estamos utilizando expensive, que es un adjetivo de más de 2 sílabas. Entonces tenemos que anteponerle la palabra more. Y para los superlativos podemos hacerlo de la siguiente manera. En este caso tenemos a este señor que en ese tiempo era presidente de Colombia. En ese tiempo él era la persona más poderosa de Colombia. Juan Manuel Santos is the most powerful person in Colombia. Juan Manuel Santos es la persona más poderosa de Colombia en ese tiempo, lógicamente. Entonces, miren que estamos utilizando ahora most, ¿cierto? Most powerful. Recuerden que siempre, siempre deben utilizar el artículo de. ¿Oyeron? En este caso, the most powerful, el más poderoso. Recuerden, estamos utilizando adjetivos de más o 2 sílabas. Entonces, como es un superlativo, ya no vamos a utilizar o agregarle est al adjetivo, sino vamos a anteponerle la palabra most, ¿ok? Aquí tenemos, esto es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda is considered, sorry, Nueva Zelanda is considered, Nueva Zelanda is considered, sorry for the interruption, lo siento un poco por la interrupción. Estoy grabando desde el celular y lógicamente si me llaman va a salir. Disculpen y vuelvo a entrar a la diapositiva porque se me dañó. Pero disculpen. Nueva Zelanda is considered the most peaceful, place to live. Nueva Zelanda es considerada como la ciudad más pacífica para vivir. The most peaceful, la ciudad más pacífica. Recuerde, en este caso, peaceful es un adjetivo de 2 o más sílabas. Y por eso le agregamos o le anteponemos la palabra the most. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también. Si el adjetivo termina en Y,
y pues vamos a formar el comparativo. Quitamos la Y y la cambiamos por la I latina y le agregamos ER si queremos formar el comparativo. Y si queremos formar el superlativo, también quitamos la Y, pero le agregamos en ese caso EST. If the two-syllable adjectives ends with an I, with a Y, you have to change it to I and add ER for the comparative form. For the superlative form, change the Y to I and add EST. For example, we have Jenny and Sarah. Tenemos a Jenny y a Sarah. Miren que la carita de Jenny pues está muy feliz y Sarah está un poco triste. Entonces, podemos decir, por ejemplo, Jenny is happier than Sarah. Jenny está más feliz que Sarah. Happy, ¿cierto? Happy ese es feliz. Happy, ¿cierto? Termina en Y. Pero como yo quiero hacer una comparación, quito la Y y la cambio por la I latina y le agrego ER, como pueden ver aquí en pantalla. Miren, acá está super mamá. Mothers are busiest people in the world. Las mamás son las mujeres más, digamos, más ocupadas del planeta. The busiest people in the world. Exceptions. We have some irregular adjectives. Tenemos algunos adjetivos irregulares que tenemos que tener en cuenta porque estos adjetivos no cumplen con las reglas que expliqué anteriormente. Por ejemplo, good, no vamos a decir good o more good, sino gooder, ni nada de eso. Vamos a decir better, ¿cierto? O si es el superlativo, vamos a decir best. Si es bad, el comparativo es were y el superlativo es the worst. Far, que es más lejos, el comparativo es farther y the farthest para el superlativo. Esto es un poco parecido como nos pasa en español, ¿cierto? Por ejemplo, good, que significa bueno, en español también pasa algo parecido. Por ejemplo, yo no voy a decir el más bueno, sino digo el mejor o mejor que, ¿cierto? Pasa parecido. Tenemos que tener en cuenta estos adjetivos que son de forma irregular porque no cumplen, o sea, no hay que agregarles nada, sino que cambian un poco, como lo pueden ver aquí en pantalla. Vamos a ver ahora un video que me va a ayudar a aclarar un poco más las dudas que tenemos. Ok. Oh, hi guys. I just discovered something. My right arm is stronger than my left arm, and my left arm is weaker than my right arm. That's right. In today's lesson at the English Bug, we're talking about the differences between things. And to talk about differences, we need to understand comparatives and superlatives. Let's start with comparatives. We use comparatives when we compare two things. For example, this knife is sharper than this knife. Both knives are sharp, but one is sharper. The word sharp is a short adjective, and when we compare short adjectives, we simply follow this formula. Adjective with ER plus than. Look at this example. I'm tall, but this man is taller than me. This shirt is small. This shirt is smaller than that shirt. Now, if a short verb ends in the letter Y, we have to change the spelling a little bit when we make a comparative. My hat is fancy, but her hat is fancier than my hat. Okay, comparatives are a little bit different for longer adjectives. For example, this shirt is colorful. That shirt is more colorful than this shirt. The word colorful is a long adjective, and when we compare long adjectives, we simply follow this formula. More plus adjective plus than. Here's another example. Juggling 3 balls is difficult.
but juggling 3 books is more difficult than juggling 3 balls. Excellent. Now let's take a look at superlatives. Superlatives are formed the same way as comparatives, but we use est instead of er, and most instead of more. Take a look at these examples. This cheese is stinky. This cheese is stinkier. This cheese is the stinkiest. Whew. This plant is big. This plant is bigger. This plant is the biggest. This instrument is broken. This instrument is more broken. This instrument is the most broken. My drawing of an octopus is bad. My drawing of an elephant is worse. My drawing of a cat is the worst. Studying English is good. Studying English with a native speaker is better. Studying English with the English bug is the best. Don't forget to check out. Okay, as you can see, those were some examples by this man. Remember that it's very easy to use comparative and superlative. Bueno, ya como pudimos ver algunos ejemplos de este señor, estos ejemplos pues son fáciles, ¿cierto? Un desarrollador web full stack es un desarrollador que entiende, crea, mantiene y extiende el trabajo realizado en bases de datos y servidores, es decir, back-end. También se necesita conocer tecnologías del lado del cliente, como JavaScript, utilizando frameworks como Angular, Vue o React, para generar interfaces con buena experiencia de usuario. Con nuestro entrenamiento adquiere las competencias necesarias para iniciar. Disculpen, es publicidad un poco escandalosa. Sorry about that. So let's continue. For example, we have another example here in pantalla, here in the screen. Manchester United is the best team in the world. Manchester United es el mejor equipo del mundo. Por ejemplo, para las personas que son de Inglaterra, específicamente de Manchester, este equipo pues de pronto puede ser el mejor equipo del mundo para ellos. Manchester United is the best team in the world. Sunshine is worse than rain. El sunshine, los días soleados son peores que los de lluvia, ¿cierto? Entonces aquí vimos algunos ejemplos, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que este tipo de actividades son fáciles.